Hola a todos y bienvenidos un día Mood a su canal favorito de novelas turcas. Estoy aquí, como siempre, listo para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las series que nos hacen reír, llorar y suspirar. Están preparados para un viaje lleno de pasión superíndice 3N, intriga y, sobre todo, mucho drama. Porque eso es exactamente lo que tenemos preparado para hoy. En el vídeo de hoy, vamos a explorar un tema que sabemos que les encanta, los celos. Esas emociones intensas que pueden desatar autocopyrighticas tormentas dentro y fuera de la pantalla. Pero no se trata de celos cualquiera, no. Nos vamos a centrar en esos momentos con diéresis copyright picos donde la tensión superíndice 3N es tan palpable que podrás cortarla con un cuchillo. Y para ello vamos a hablar de una de las actrices queridas y talentosas de Turquía, la espectacular Hande Erupar Rafael, y Ceu superíndice 3 sus personajes han desencadenado autocopyrighticos volcanes de celos en sus pretendientes. En particular, analizaremos la tensión superíndice 3N que surge cuando un personaje llamado Aku, N siente celos de Kerem, y Ceu superíndice 3 esto se manifiesta en una serie turca llena de drama y giros inesperados. Prepárense para presenciar escenas llenas de pasión superíndice 3N, confrontaciones intensas y mucho sufrimiento amoroso. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, estar al día con las últimas noticias del mundo de las novelas turcas y, por supuesto, formar parte de esta maravillosa comunidad de amantes del drama y la pasión superíndice 3N. Así que ya saben, denle al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Vamos a empezar. Vamos a comenzar nuestro recorrido por los celos explosivos con una serie que, si bien no es protagonizada directamente por Hande Erupar Rafael con los nombres específicos de los personajes que mencionamos en el título, refleja perfectamente la dinámica que queremos explorar. Esta serie es Hayatak que podríamos traducir como El amor de Hayat. Profundicemos en esta comedia romántica con toques de drama que nos presenta a Hayat, una joven llena de energía y optimismo, y su peculiar enredo amoroso con dos hombres que son como el agua y el aceite, Demir y Kan. Hayatak es una joya del panorama turco protagonizada por la radiante Hande Erupar Rafael, que nos ofrece una visión superíndice 3N fresca y moderna del amor y sus complicaciones. Aunque los nombres de los personajes masculinos no sean precisamente Hakan y Kerem, la esencia de la rivalidad, la competencia y sobre todo, los celos, se manifiestan con una intensidad que nos recuerda a las situaciones dramáticas que tanto nos gustan. Demir, interpretado magistralmente por Burak Deniz, es un hombre de negocios que personifica el con diéresis copyright cito y la sofisticación superíndice 3N. Su vida estuvo marcada por la seriedad, la responsabilidad y la búsqueda constante de la estabilidad. Es un hombre de principios con una visión superíndice 3N clara del futuro, pero también copyright N con una coraza que le impide mostrar sus verdaderos sentimientos. Kan, en cambio, es un torbellino de energía, un músico bohemio que vive el presente con pasión superíndice 3N y aventura. Es impulsivo, espontáneo y un espíritu libre que no se ata a las convenciones sociales. Hayat se convierte sin buscarlo en el centro de atención superíndice 3N de estos dos hombres tan diferentes. Demir se siente irresistiblemente atraído por la alegría y la vitalidad que Hayat irradia, cualidades que contrastan con su propia seriedad y rigidez. Kan, por su parte, se enamora de la espontaneidad, la independencia y el carácter indomable de Hayat, encontrando en ella una compau más menos era de aventuras. Pero Aku es donde la trama se complica y los celos entran en escena, transformando por completo la dinámica entre los personajes. Demir, acostumbrado a tener el control absoluto de todo lo que le rodea, se siente profundamente amenazado por la libertad y la despreocupación superíndice 3N de Kan. Ve en con diéresis copyright L una amenaza directa a su estabilidad y a su visión superíndice 3N del futuro, un obstáculo para alcanzar la felicidad que cree merecer. Los celos de Demir se manifiestan en un comportamiento controlador y posesivo hacia Hayat. Intenta imponer su voluntad, la colma de regalos caros y la lleva a eventos sociales elegantes, con la vana esperanza de impresionarla y demostrarle que con diéresis copyright, él es el hombre adecuado para ella. Kan, por su parte, es mucho abierto y directo a la hora de expresar sus celos.
No oculta su frustración superíndice 3N al ver a Hayat con Demir y no duda en confrontarlo, desafiando su autoridad y cuestionando sus intenciones. Sus celos se expresan en discusiones apasionadas, indirectas sutiles y demostraciones públicas de afecto hacia Hayat, buscando claramente marcar su territorio y dejar claro que U con diéresis copyright L también copyright N tiene un lugar en su corazón superíndice 3N. Esta intensa rivalidad entre Demir y Khan por el amor de Hayat es el corazón superíndice 3N palpitante del drama en Hayatak. Sus celos no solo afectan profundamente su relación superíndice 3N con Hayat, sino también copyright N su relación superíndice 3N entre ellos, creando una tensión superíndice 3N constante que se intensifica a medida que avanza la serie. Cada encuentro, cada mirada, cada palabra se convierte en un campo de batalla donde los celos y la pasión superíndice 3N se entrelazan, manteniendo al espectador al borde de su asiento. ¿Por qué copyright esta serie es tan relevante para nuestro análisis sobre los celos explosivos? Porque nos muestra sin tapujos CU superíndice 3 los celos pueden transformar a las personas, sacando a relucir sus inseguridades, sus miedos y sus deseos profundos. Vemos CU superíndice 3 Demir, un hombre aparentemente seguro de sí mismo, se transforma en un ser posesivo y controlador, impulsado por el miedo a perder a Hayat y a ver su mundo perfecto desmoronarse. Y vemos CU superíndice 3 Khan, un espíritu libre que siempre ha vivido según sus propias reglas, se vuelve territorial y competitivo, dispuesto a luchar por el amor de Hayat cueste lo que cueste. Hayatak es un ejemplo brillante de CU superíndice 3 Los celos pueden convertir una simple comedia romántica en un drama lleno de tensión superíndice 3N, pasión superíndice 3N y emociones a flor de piel. Ahora adentro copyright monos en otra serie que explora los celos desde una perspectiva diferente, pero igualmente fascinante. Hablamos de Aik Laftan al Lamaz, que podríamos traducir como el amor no entiende de palabras. En esta serie, Anderu Parrafoel nos deslumbra interpretando a Hayat Uzun, una joven humilde de pueblo que se ve obligada a mentir sobre su verdadera identidad para conseguir un trabajo en una prestigiosa empresa de moda. Aek Laftan al Lamaz es una comedia romántica que nos transporta a un mundo de glamour, intrigas y secretos, donde los celos juegan un papel fundamental en el desarrollo de la relación superíndice 3N entre Hayat y Murad Sarjmaz, interpretado por el talentoso Burak Deniz, el apuesto y carismático heredero de la empresa. Murad es un hombre que lo tiene todo, riqueza con diéresis copyright sito y una apariencia fúsica que atrae todas las miradas. Sin embargo, tras esa fachada de perfección superíndice 3N, se esconde un hombre frío, distante y desconfiado, marcado por experiencias pasadas que le han enseñado más menos a proteger su corazón superíndice 3N. Al principio, ve a Hayat como una simple empleada, una mudese en la plantilla de su empresa. Pero poco a poco su percepción superíndice 3N cambia y se siente irremediablemente atraído por su encanto natural, su honestidad a prueba de balas y su espíritu independiente que desafía las normas sociales. La relación superíndice 3N entre Hayat y Murad, sin embargo, se ve constantemente amenazada por la aparición superíndice 3N de otras mujeres que ven en U con diéresis copyright L la oportunidad de alcanzar el poder, el dinero y la fama. Estas mujeres, generalmente ricas, sofisticadas y ambiciosas, consideran a Hayat como una rival inesperada, una intrusa que ha osado captar la atención superíndice 3N del hombre que ellas desean. Y es aquí donde los celos se convierten en el motor principal de la trama, impulsando a estas mujeres a utilizar todo tipo de estrategias para sabotear la relación superíndice 3N entre Hayat y Murad. Difunden rumores maliciosos, inventan mentiras elaboradas, intentan humillar a Hayat en público y en general, hacen todo lo posible para separarlos y allanar el camino hacia el corazón superíndice 3N de Murad. Los celos de estas mujeres están impulsados por una mezcla tu superíndice 3 de envidia y ambición superíndice 3N. Ven en Hayat una competidora inesperada, una joven de pueblo sin conexiones ni recursos que ha logrado lo que ellas tanto anhelan, el amor y la admiración superíndice 3N de Murad. Sus celos se manifiestan en un comportamiento manipulador y despiadado, creando una atmu superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N, desconfianza y hostilidad en la empresa. Aek Laftan al Lamaz nos muestra, de manera cruda y realista, CU superíndice 3 los celos pueden ser una fuerza destructiva, capaz de corromper a las personas y llevarlas a cometer actos despreciables. Vemos CU superíndice 3 la envidia y la ambición superíndice 3N pueden cegar a las personas, impidiu copyright dándoles ver la verdadera belleza y la bondad que Hayat irradia.
Sus juicios prejuiciosos y su sed de venganza las consumen, llevándolas a tomar decisiones equivocadas que terminan por dar más menos a sus propias vidas. Pero la serie También Copyright N nos ofrece un mensaje de esperanza, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la fuerza destructiva de los celos. A pesar de los constantes intentos de las mujeres celosas por separarlos, Hayat y Murad logran superar sus diferencias, aprender a confiar el uno en el otro y construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera, basada en el respeto, la comprensión superíndice 3N y el amor incondicional. Es importante destacar que aunque no haya un personaje llamado Hakan específicamente celoso de Kerem en esta serie, la dinámica de competencia y celos por Murad Sargmaz encaja a la perfección superíndice 3N con el tema que estamos explorando. Las rivalidades femeninas intensas y las estrategias maquiabu copyright licas que se utilizan para sabotear la relación superíndice 3N entre Hayat y Murad crean una tensión superíndice 3N constante que mantiene al espectador enganchado y ansioso por ver superíndice 3 mose resolver el conflicto. Ahora, demos un giro a nuestro análisis y hablemos de una serie que, aunque no se centra exclusivamente en los celos, los utiliza como un elemento clave para generar drama, tensión superíndice 3N y giros inesperados en la trama. Nos referimos a ***, con diéresis al cap ***, que podríamos traducir como llamas a mi puerta. En esta serie la talentosa Ande Eru Párrafo interpreta a Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu emprendedor y un sueño más menos o convertirse en una reconocida arquitecta paisajista. Su vida da un vuelco inesperado cuando se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un hombre de negocios rico, exitoso y con una personalidad arrogante y controladora. Senú con diéresis al cap es una comedia romántica con toques de drama, donde los celos se convierten en un ingrediente fundamental para sazonar la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan. A medida que pasan tiempo juntos compartiendo experiencias y superando desafíos, Eda y Serkan comienzan a desarrollar sentimientos genuinos el uno por el otro. Sin embargo, su relación superíndice 3N se complica por la aparición superíndice 3N de otras personas interesadas en ellos, lo que inevitablemente genera situaciones de celos, malentendidos y conflictos emocionales. Por ejemplo, Selin, la exnovia de Serkan, es un personaje recurrente que se niega a aceptar el final de su relación superíndice 3N y que intenta, por todos los medios, sabotear el romance entre Eda y Serkan. Selin es una mujer inteligente, sofisticada y ambiciosa, que no estuvo dispuesta a renunciar a Serkan tan fácilmente. Utiliza su posición superíndice 3N como socia de la empresa para acercarse a Serkan, sembrar dudas en la mente de Eda y manipular las situaciones a su favor. Sus celos se manifiestan en un comportamiento manipulador y calculador, creando una tensión superíndice 3N constante en la serie y poniendo a prueba la confianza entre Eda y Serkan. Por otro lado, Deniz, un amigo de la infancia de Eda, también copyright N se siente profundamente atraído por ella. Deniz es un hombre amable, dulce y atento que siempre ha estado enamorado de Eda, pero que nunca ha tenido el valor de confesar sus sentimientos. Al verla feliz con Serkan, siente celos y trata de demostrarle que con diéresis copyright él es el hombre adecuado para ella, que la conoce mejor y que la hará feliz. Sus celos se expresan en su comportamiento protector, en sus intentos de conquistarla y en su disposición superíndice 3N a estar siempre a su lado, generando un triángulo amoroso que aún más menos ha de una dosis extra de drama y tensión superíndice 3N a la trama. Senú con diéresis al cap nos muestra, de manera clara y concisa, CU superíndice 3 mo los celos pueden ser una fuente constante de conflicto y malentendidos en una relación superíndice 3N. Vemos CU superíndice 3 mo los celos de Selin y Deniz ponen a prueba la confianza entre Eda y Serkan, creando situaciones de tensión superíndice 3N, drama y desconfianza. Los malentendidos, las dudas y las inseguridades se multiplican, amenazando con destruir la relación superíndice 3N que es tú, N construyendo. Pero la serie También Copyright N nos enseña más menos a que los celos pueden ser una prueba de amor, una oportunidad para fortalecer la relación superíndice 3N y demostrar el compromiso que se tiene el uno con el otro. A pesar de los obstáculos, los malentendidos y las intrigas, Eda y Serkan logran superar sus diferencias, aprender a comunicarse de manera efectiva y construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera, basada en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Demuestran que el amor verdadero puede superar cualquier desafío, incluso la fuerza destructiva de los celos.
Aunque en Senu con diéresis al Capm no haya un personaje llamado específicamente Akan, la dinámica de celos entre diferentes personajes por el amor de Eda y Serkan es innegable y contribuye significativamente al desarrollo de la trama. La tensión superíndice 3n generada por estos celos mantiene al espectador enganchado, ansioso por ver CU superíndice 3 mo se resolveru el conflicto y si el amor triunfaru al final. Es importante recordar que las series turcas a menudo se basan en arquetipos y situaciones comunes para conectar con el público. Los celos, el amor, la ambición superíndice 3n, la venganza, el perdu superíndice 3n y la redención superíndice 3n son temas universales que resuenan con personas de diferentes culturas y orígenes. Al explorar estos temas a través copyright S de personajes complejos, tramas intrincadas y escenarios exu superíndice 3 ticos, las series turcas logran captar la atención superíndice 3n del público global y generar un impacto emocional duradero. En resumen, a través copyright S de este análisis detallado, hemos explorado CU superíndice 3 mo de Eru Parrafoel, a través copyright S de diferentes roles y series, se ha convertido en un símbolo de pasión superíndice 3n. Drama y celos explosivos. Hemos visto CU superíndice 3 mo sus personajes, ya sea como objeto de deseo o como parte de un complejo triángulo amoroso, han desencadenado intensas batallas emocionales que han mantenido al público al borde de su asiento. Hemos analizado CU superíndice 3 mo los celos pueden transformar a las personas, generar conflictos, poner a prueba el amor verdadero y, en última instancia, revelar la verdadera naturaleza de las relaciones humanas. Espero que hayan disfrutado de este extenso recorrido por el fascinante mundo de los celos en las series turcas. Hemos profundizado en CU superíndice 3 mo. Este tema se manifiesta en diferentes contextos. CU superíndice 3 mo influye en el desarrollo de la trama y CU superíndice 3 mo contribuye al crecimiento y la evolución superíndice 3n de los personajes. Ahora, me encantaría conocer su opinión superíndice 3n. ¿CUL de estas series es su favorita y por Q copyright? Q copyright. Otros momentos de celos explosivos recuerdan de las novelas turcas y CU superíndice 3 mo los impactaron emocionalmente? Du copyright llenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos, aprender de sus perspectivas y saber Q copyright piensan sobre este tema tan apasionante. Y por último pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas para que también copyright N puedan disfrutar de este análisis profundo y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo lleno de pasión superíndice 3n, drama y emociones a flor de piel. Hasta la superíndice 3 Sima.